Pues ya estamos de regreso. Sí, ya negativa de COVID, pero muy positiva ante la vida. Luego de 3 semanas de haber dado el primer diagnóstico positivo a COVID-19, ya recibí de alta médica, ya me dieron el negativo. Voy a continuar cuidándome como debemos hacerlo todos, siempre en estas condiciones, mientras no haya una vacuna, porque debemos entender lo necesario de la prevención, de si podemos estarnos lavando las manos, usar el cubrebocas, guardar la sana distancia, todo eso que ya sabemos lo debemos de seguir haciendo, porque todos los estudios de la inmunidad, pues esos van a tomar tiempo, para la humanidad entera. Protegernos, porque así protegemos a todos los demás. Hay población vulnerable, pero insisto, nunca, ninguna es población condenada. También entendemos la urgencia del acceso a un tratamiento efectivo y disponible para absolutamente todos y todas, desde el primer momento en que se presenten los primeros síntomas, porque créame, y lo digo desde mi experiencia, eso hace toda la diferencia. Si nos atendemos desde el primer síntoma, nuestras posibilidades de librarla son absolutamente todas. Si no nos atendemos desde el principio, es cuando el coronavirus se complica. Yo tuve la oportunidad de atenderme a tiempo, de hacerme las pruebas, y esto tendría que ser posible para absolutamente todos y todas, para toda la población en México. Créame, eso es lo que hace la diferencia. No es un tema de privilegios, no tendría que serlo en ningún momento. Tendría que estar disponible para todas las mexicanas y todos los mexicanos desde el primer síntoma que presenten ante un posible caso de coronavirus. México ya rebasó los 26,600 muertos por COVID-19. Se reportan más de 216,000 personas contagiadas. Estamos en transición, entrando a los semáforos naranjas en algunas ciudades, en algunos estados. Pero créame, la curva está todavía muy lejos de haber sido aplanada. ¿Cómo nos encontraremos con la nueva normalidad sin una vacuna y sin las pruebas suficientes para que todos quienes puedan estar contagiados puedan recibir tratamiento a tiempo? Más adelante yo voy a platicar sobre este tema con expertos y gente que lo entiende y lo conoce mucho mejor que usted y que incluso yo, que ya pasé por estas. Muchísimas gracias por todos sus mensajes, que eso también ha sido importantísimo, el cariño, el apoyo, las oraciones que todo el mundo me dedicó, y las agradezco desde el fondo mismo de mi corazón, porque eso también hizo una enorme diferencia. Qué alegría estar de regreso, insisto, ya negativa de COVID, pero muy positiva ante la vida. Pues ya vio, este hombre agredió de esta forma a 2 personas sin ninguna razón aparente. Sucedió en la colonia Florida, al sur de la Ciudad de México. El sujeto simplemente quitó con violencia a 2 transeúntes que se atravesaron en su camino. Las víctimas de esta agresión, una mujer a quien aventó contra la pared y un hombre de la tercera edad a quien le soltó, usted lo acaba de ver, un puñetazo. En las imágenes solamente se observa que el agresor caminaba por la calle sin cubrebocas. Y además, pues con toda esta carga de agresividad contra quien se tuvo la mala suerte de atravesársele en el camino. Yo soy Yuridia Sierra, hoy 29 de junio. Esta es la muy lamentable imagen del día, aquí en Imagen Noticias. Y bueno, estamos conectados en @ImagenTVMex, en Twitter, Imagen Televisión, en Facebook. Y esto es lo que está pasando ahorita.
Día 1 de semáforo naranja aquí en la Ciudad de México. ¿Cuánto cuesta un contagio de COVID? Le voy a contar. Detienen al Mochomo, líder de los Guerreros Unidos. Está involucrado en la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Diferendo entre presidente de México y gobernador de Guanajuato por liberación de la madre del marro. Hoy podría definirse fecha para la reunión entre López Obrador y Donald Trump en Washington. El Senado votará por unanimidad las leyes del TEMEC. Y yo les recuerdo que usted y yo estamos conectados en mis redes sociales, @YuridiaSierra, las dos con R, ya sabe, tanto en Twitter como en Instagram, Yuridia Sierra Oficial, mi página en Facebook. Allá me escriben en cualquiera de las tres, yo por acá los voy leyendo. Así es como reinicia la Ciudad de México su primera semana en semáforo naranja. Esto fue posible debido a una ligera disminución en la ocupación hospitalaria del 65 al 60% en la última semana. Desde hoy reinician actividades las trabajadoras del hogar. Sus empleadores deben brindarles todas las medidas sanitarias. El comercio al menudeo ya opera al 30% y únicamente de 11 de la mañana a 5 de la tarde. También reabren deportivos privados y públicos, pero solamente para actividades individuales y al aire libre, conservando 1,5 metros de separación de otras personas. Las áreas de gimnasio deben permanecer cerradas. Durante el regreso a la llamada nueva normalidad, las reinfecciones serán inevitables, advirtió el secretario de Salud, Jorge Alcocer. Adelantó además que se estima que el 60% de toda la población se contagie con coronavirus. Mientras tanto, así tomaron las medidas de sanidad algunos capitalinos, los chilangos, en su primer día de ejercicio al aire libre. ¿Y las medidas de sanidad? Sí las traigo. ¿No las usas? O por ahorita no. Con el calor, pues, se siente uno sofocado. Pero sí traigo cubrebocas. Porque según yo lo que leí, no es tan adecuado utilizar cubrebocas porque uno respira el propio dióxido de carbono. Entonces, como que eso impide un poco la respiración. La verdad, ahorita nos sentimos un poco más alegres. La familia ya sale a divertirse, a distraerse. Estuvimos cuántos días de cuarentena, ¿no?, sobre el COVID. Y la mera verdad, pues ya necesitamos el aire libre. Y bueno, a partir de mañana, martes 30 de junio, se reabren los negocios del centro histórico al 30% de su capacidad y solamente de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. El 1 de julio los hoteles aumentarán su capacidad al 30% y en ese mismo porcentaje podrán abrir sus áreas comunes. Los restaurantes van a reabrir al 30% o 40% si cuentan con espacios al aire libre. No se permitirá la música, ambiente ni los menús personales o impresos. El servicio de mantelería será cambiado después de cada cliente y las mesas estarán a 1,5 metros de distancia y en zigzag. Estará prohibido fumar en todas las áreas y cerrarán antes de las 10 de la noche. El 12 de julio vuelven a operar los tianguis con una mayor separación entre los puestos y solo flujo peatonal. Las estéticas y peluquerías ofrecerán servicios en sus locales a partir del 3 de julio y solamente, ojo, solamente con citas. El 6 de julio reabren las tiendas departamentales y centros comerciales en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Todas las actividades deberán conservar la famosa sana distancia y medidas sanitarias pertinentes.
Y bueno, como le conté al inicio de esta emisión, México ya superó lamentablemente los 26,000 muertos, así como los 216,000 casos positivos por COVID. Al último corte de las autoridades se reportan además 129,000 pacientes recuperados. La Ciudad de México rebasó los 47,000 casos y se mantiene como la entidad más afectada por esta pandemia. Le siguen el Estado de México y Tabasco. Iztapalapa está colocada o sigue colocada en el primer lugar de municipios en toda la República con 8,157 contagios y es la alcaldía más afectada, insisto, de toda la República. Le siguen Puebla y la Gustavo Amadero. Ya son 18 los estados del semáforo, los estados del país en semáforo naranja. Entre ellos está la Ciudad de México y Veracruz, primero y quinto lugar respectivamente en número de casos en todo México. 14 entidades se mantienen en semáforo rojo. Y en Morelos, un operativo terminó en un enfrentamiento. Que no se vaya a aquella promoción. Pues son comerciantes en Cuernavaca quienes se instalaron por la fuerza, sí, así llegaron y dijeron por mis... Ajá, exacto, por eso, por mis que me pongo aquí, me vale gorro. Protestaron contra el ayuntamiento por no dejarlos trabajar. Mientras se manifestaban, pues elementos de protección civil aprovecharon para confiscar la mercancía de sus puestos. Ya sabe que aquí todo mundo jala para su molino, ¿no? Los ambulantes impidieron que se llevaran sus productos, lo que provocó un enfrentamiento que dejó 2 personas heridas. Y aquí en la Ciudad de México presentan mapa de casos activos de COVID-19 por colonias. Claudia Sheinbaum precisó que estará disponible en la página datos.cdmx.gov.mx. En el mapa, las colonias iluminadas con un color más fuerte son las que registran más casos y aquellas con un tono más clarito reportan menos casos. Hasta el momento, las 2 colonias con más casos activos se localizan en Xochimilco, en la alcaldía Xochimilco, y la tercera en Cuauhtémoc. Y a la angustia de enfermarse de COVID se suma la preocupación de la falta de recursos durante el aislamiento. Esto es lo que cuesta en promedio estar contagiado de coronavirus. Me dice, ¿tu resultado fue positivo? Híjoles, pues sí, sientes el peso del diagnóstico. La COVID-19 merma no solo la salud física, también la mental. Ahora te empiezas a preguntar, híjoles, yo voy a vivir 2 semanas, 2 meses, 2 años, voy a sobrevivir a la pandemia del COVID, y te caen muchas cosas encima. La COVID-19 merma, aunque al principio no creas. Yo soy un familiar de mi esposa, es una hermana de ella. Empezamos a tomar las medidas más inventadas, más firmes, a como veníamos tomando las medidas, ¿no? Y también afecta a la economía. Yo llamo a Locatel, una doctora me hace hacer ejercicios, le pregunto por el famoso kit y ella me dice que me va a dirigir a otra extensión, a otro número. Y así me empieza a contestar solamente ya la máquina. Georgina quería el kit porque es desempleada y durante su enfermedad su hermano se hizo cargo de sus alimentos y los servicios de la casa. No me hacía mal tampoco ni que me dieran los 1,000 pesos en la tarjeta, ni que me dieran una despensa. En otro momento yo hubiera hecho hasta la dono, no me importa, pues no la necesito. Pero en este momento te puedo decir que soy una persona con muchas necesidades económicas, como muchos millones de mexicanos y mexicanas en este país. César y su esposa enfermaron semanas después de la muerte de su cuñada. Empezamos prácticamente juntos. Mi esposa empezó por ahí el día 7, 8 de mayo. Antes de internarse visitaron 2 médicos particulares diferentes y se hicieron una radiografía de tórax que costaron 500 pesos cada una. Ambos gastaron 5,000 pesos en esas consultas previas. Al mismo tiempo que ellos, la mamá de César también enfermó de COVID-19.
Los tres fueron internados en el hospital 20 de noviembre. Que lamentablemente a mi esposa le avanzó mucho y pues al igual a mi mamá también le avanzó mucho y pues ellas pues desafortunadamente perdieron la vida. La fuerza para salir adelante, César la ha sacado de las ganas de seguir cuidando a sus dos hijos, Jan y Froilán, quienes durante la convalecencia de sus padres fueron cuidados por familiares. Después de 5 días les damos la noticia a ellos también para que yo ya estuviera un poquito mejor emocionalmente y de salud, porque salí con oxígeno todavía. Como todavía salí con oxígeno, tal vez por la impresión no hubiese podido recaer. Georgina, recordando todas las batallas que como activista de las personas con VIH ha librado. Pues tuve que bajar un poco mi nivel de estrés, no quiero decir que lo eliminé, porque a la fecha no lo he eliminado, y yo soñaba que combatía al bicho y que lo vencía, ¿no? Y que todos mis CD4 se activaban y lo eliminaban. Y mira, finalmente lo hice, pues, ¿no? Porque también te cura tu sistema inmunológico. Ambos aprendieron que además de los pulmones, también se tiene que curar el alma. Y yo hubiese querido que hubiéramos salido los tres bien. Agradecido con Dios por esta segunda oportunidad de vida que me está dando y no la voy a desaprovechar. Yo creo que este miedo sirve en un momento como para ponernos en alerta, pero después hay que eliminarlo y hay que caminar y hay que hacer las cosas con la cabeza y basadas en ciencia también, ¿no? Para Imagen, Abraham Nava. Y eso es tan cierto, tan cierto. Existen 3 pruebas para detectar COVID-19. La PCR, considerado el test con 100% de efectividad, oscila entre los 1,300 y los 4,000 pesos. En la UNAM tiene un costo de 3,000 pesos. En esta prueba se extrae la muestra mediante la toma con un hisopo de nariz y de garganta para detectar y cuantificar la presencia del virus. Su resultado puede tardar varias horas. También están las pruebas rápidas que van en costo de los 800 a los 1,700 pesos. Mediante una muestra sanguínea, un piquetito aquí en el dedo, se detectan los antígenos que usa el virus para entrar en las células del paciente. Esto es la respuesta inmunológica. Su efectividad desde el 60%, es decir, que tiene un 40%, que es un amplio margen de error. La tomografía de tórax, que permite observar cuánta afección tienen los pulmones de los pacientes, y puede esta costar entre 1,500 y 5,000 pesos. Así que ya escuchó usted cuánto cuesta en promedio enfermarse de coronavirus en nuestro país. Con las cifras oficiales y los costos que implica un contagio de COVID, ¿hacia dónde deben ir las decisiones sobre la pandemia? Yo le agradezco muchísimo al doctor Francisco Navarro, neumólogo, que además trabajó muchísimo tiempo en el sector salud de nuestro país, que nos tome la llamada para platicar sobre este tema y sobre la atención temprana, que usted hace muchísimo énfasis en ese tema, doctor, para tener mucho más posibilidades de vencer efectivamente a la enfermedad, efectivamente al virus. Muy buenas tardes, doctor, gracias. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Yuridia? Qué gusto saludarte y volverte a ver. Afortunadamente ya bien, ahora sí que como digo yo, ya negativa de COVID, pero positiva ante la vida. Claro que sí. Exactamente cómo está usted viendo la atención de COVID en nuestro país, doctor. Es en efecto pues un tratamiento, una pandemia que todos los países están enfrentando de una u otra forma. ¿Cómo está viendo usted la atención aquí en México? Bueno, la atención médica tiene 2 vertientes. Una es la vertiente en donde se atienden los pacientes ambulatorios y otra es la vertiente de la atención médica hospitalaria. En los pacientes ambulatorios, yo creo que sí ha faltado el poder difundir a nivel de los médicos generales que finalmente son los que... Híjole, estamos teniendo un montón de problemas. Doctor, estamos teniendo problemas con el enlace vía Zoom. Si le parece, lo buscamos telefónicamente en unos minutitos y me vuelvo a enlazar nuevamente con usted.
porque tuvimos ahí, ya sabe que también ese es otro tema, ¿no? La saturación del internet hoy en día. Hoy podría definirse la fecha del encuentro entre Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en Washington, la capital del país vecino del norte. Esta mañana el presidente de México confirmó que no será esta semana y que viajará en avión comercial un día antes del encuentro. Afirmó que la entrada en vigor del TEMEC significará más inversión extranjera, lo que se traducirá en una reactivación económica tras las afectaciones por la pandemia. Bueno, y por supuesto, lo primero que quiero hacer es agradecerte que hayas estado al frente de este espacio, mi queridísimo Hiram Hurtado. Te estuve viendo todos los días, lo hiciste maravillosamente bien, además de que te veías guapísimo. Oye. Qué linda, Yuri. No, hombre, al contrario, gracias a ti por la confianza, gracias también a Félix, el productor de este espacio informativo, y también a los directores de esta empresa, pero sobre todo a ti por encargarme el changarro y ponerlo en mis manos. Lo hiciste maravillosamente bien, Yuri. Muchísimas gracias. Y qué bueno que ya estás de regreso, te extrañábamos. Ay, pues yo los extrañé muchísimo también a todos ustedes, muchísimo, pero yo los estuve viendo diario. Exactamente. Cuéntanos qué hay en el mundo, Hiram Hurtado. Me parece perfecto, Yuri, así es. Aquí iniciamos esta vuelta por la información internacional. Vean esto, Irán emite una orden de arresto, nada más y nada menos, contra Donald Trump, ya que estabas hablando precisamente del presidente, Yuri. Esto por el asesinato del general Qasem Soleimani. El fiscal de Teherán informó otras 35 órdenes de aprehensión contra políticos militares de Estados Unidos y también de otros países. El funcionario precisó que pidieron ayuda a la Interpol para poner una alerta roja. Soleimani murió el 3 de enero pasado durante un bombardeo aéreo del ejército estadounidense en Bagdad. Pues vamos a ver a dónde llega esta demanda de Irán. Vamos a cambiar de temas, vamos a pasar a otras cosas sobre la pandemia. ¿Cómo vamos? Vamos a las cifras, a los números. China aprobará una vacuna experimental en militares. La fórmula fue desarrollada por el Instituto Científico Militar y también la empresa Casino Biologic. La empresa detalló que la fase 2 se complementó el pasado 11 de junio y que las pruebas arrojaron que la vacuna es segura y tiene una alta inmunidad. Ojalá así sea y sobre todo que ojalá esté pronto disponible para todos. Pero no terminamos con eso. Adivinen también que el tratamiento de Remdesivir contra el COVID-19 costará nada más y nada menos que 54,000 pesotes al mes. Así lo informó la farmacéutica Gilead Science. Ese costo está previsto para pacientes que cuenten con seguros privados en Estados Unidos y también otros países desarrollados. Hasta ahora, vean cómo está la situación. Los estudios afirman que este fármaco no cura el virus, pero acorta el tiempo de recuperación. Lo que no ha mejorado es la supervivencia y así con todo esto va a costar 54,000 pesos. Mientras tanto, ahora sí, vámonos a las cifras. En el mundo ya son casi 10,200,000 contagios de COVID-19. Vean qué barbaridad. El número de muertos ya rebasó el 500,000 y la cifra de personas recuperadas asciende a más de 5,161,000 pacientes, según este conteo de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, que ha seguido muy de cerca esta pandemia. Esta mañana también la OMS informó que la próxima semana enviará una misión espacial a China para investigar el origen de este virus y saber de una vez por todas qué fue lo que lo originó. También advirtió que la pandemia está lejos de terminar. Así es, todavía nos falta mucho camino. Tan solo en Estados Unidos, el país más afectado, se reporta un aumento de contagios en Texas y también en California. Estados que ya estaban en proceso de reapertura, por lo que ordenaron el cierre ahora de bares y también de antros. Yuri, amigos, hasta aquí la información internacional. Yuri, regresamos contigo. Si en casa están comiendo, que tengan un excelente provecho. Cuídense mucho, nos vemos mañana con más información. Bueno, con las cifras oficiales y los costos que ya vimos en el bloque anterior que implica contagiarse de coronavirus, ¿hacia dónde deberían ir las decisiones de política pública sobre esta pandemia? Yo le agradezco al doctor Francisco Navarro que pues vuelva a enlazarse con nosotros ahora vía telefónica. ¿Qué tendría que hacer el sector salud, doctor, ante pues esto, ¿no?, que todavía está lejos de haberse terminado la pandemia por coronavirus en nuestro país? ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Pues sin duda, yo creo que son dos vertientes. Una es la atención del paciente ambulatorio,
en donde todos los médicos que recibimos este tipo de pacientes que van a nuestros consultorios y que tienen enfermedad leve o enfermedad moderada, o inclusive pacientes con prueba negativa pero con síntomas, deberíamos todos de entrar con un mismo tratamiento y no dejarlo a lo que alguien haya leído o haya escuchado, sino todo el mundo entrar de la misma manera y saber perfectamente cuáles son los criterios en donde el paciente ya tendría que irse a un hospital a internar. Y la otra vertiente es la educación para la salud, para los pacientes y seguir machacando que esta enfermedad es una enfermedad que puede hacer que el paciente se ponga mal y pueda fallecer, y que se atienda lo más pronto posible y que no nos lleguen preferentemente pacientes graves a los que batallamos mucho para poderlos curar. Eso hace toda la diferencia, según entiendo, doctor Navarro, la etapa en la que se aplica el tratamiento, ¿no? La atención temprana del contagio de coronavirus. Sin duda, cuando llegan en los primeros momentos, en los primeros días, porque no es una enfermedad que se presente de manera súbita, si el paciente se va agravando poco a poco, va caminando la enfermedad, muchas veces es un momento que le llamamos silente, porque son muy poco lo que siente el paciente, entonces el paciente se confía, y si nosotros lo tomamos en los primeros días es mucho más fácil el poderlo ayudar, el poder enfrenar la enfermedad, que tiene también dos momentos. Una es la de que empieza a aumentar los virus, y otra en la que empieza a aumentar la inflamación. Entonces, y si hay un tratamiento como mucho más efectivo que otros, y eso usted lo ha visto, ¿no? En estos días que ha atendido a tantos pacientes contagiados por COVID, doctor. Sí, desgraciadamente no tenemos una pastilla sola que cure la enfermedad, como es el caso de la influenza, ¿no? Aunque en la influenza podemos acompañarla con algún otro medicamento, pero en esta tiene 5 lados la enfermedad, que son los que uno tiene que estar pendiente de tratar. Una es la replicación viral, la otra es la infección agregada, la otra es la disminución de la función de los glóbulos blancos, específicamente de los linfocitos T, el otro es la inflamación, y el quinto lado es la formación de trombos en el pulmón. Entonces, estos cinco lados de la enfermedad se van presentando en la ruta, y tenemos que irlos tratando conforme los va uno identificando. Y si uno los trata desde el principio, que sería la replicación viral, la infección agregada y la mejora de la función linfocitaria, creo que esto nos ayuda mucho a enfrenar la enfermedad. Tengo entendido, doctor, que a pesar del debate, ¿no?, que ha habido al respecto, la hidroxicloroquina es hasta el momento pues lo más efectivo para detener justamente esa replicación viral, ¿no? Sí, es la hidroxicloroquina y el fosfato de cloroquina, que es una de la misma familia, y esta se ha dicho que se puede acompañar junto con el zinc, solo combinado, y también con la famotidina, que es una medicina que inhibe una enzima que le ayuda al virus a replicarse. Esa también la hemos combinado, y pues hemos tenido muy buenos resultados, al mismo tiempo que la asociación con la ivermectina, que mejora la función linfocitaria. Eso es lo que tenemos, eso es lo que menos problema da, pero obviamente con una muy buena valoración. Sabemos que hay otros medicamentos que se pueden utilizar, como el oseltamivir, el mismo de la influenza, pero eso se debe de usar en algunos casos particulares, y sin duda lo que estamos comentando y que tú bien conoces, eso es lo que tenemos hoy. A lo mejor lo que le estoy diciendo dentro de 8 días ya no es válido, pero en el día de hoy es válido lo que les estoy diciendo. Pues ahí está, doctor Francisco Navarro, yo le agradezco muchísimo que me haya tomado la llamada estos minutos para esta segunda emisión de Imagen Noticias. De verdad se lo agradezco de corazón. Gracias. Gracias, y qué felicidades porque ya estás de vuelta. Gracias. Le digo ya negativa de COVID, pero muy positiva ante la vida, y me parece tan importante que esta enfermedad sea atendida ante la aparición de los primeros síntomas en todos los casos, como fue el de su servidora, porque eso hace toda la diferencia entre librarla bien o pasarla de una manera mucho más complicada. Sí,
y todos tendríamos que tener acceso a este tipo de tratamientos. Ya fue recluido en el penal del Altiplano Ángel N., conocido como el Mochomo. El presunto líder de los Guerreros Unidos es acusado de delincuencia organizada y señalado como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La Fiscalía General de la República informa que fue detenido en Metepec y mañana se llevará a cabo la audiencia donde un juez de control decidirá si es o no vinculado a proceso. Hoy se realiza la audiencia de José Armando N., alias El Vaca, presunto autor intelectual del ataque contra Omar García Harfuch el viernes pasado. Junto con el presunto líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de ellos en Tonalá, Jalisco, están en la audiencia. Otros 2 detenidos la semana pasada. Está programada para las 4 de la tarde la audiencia de las 2 mujeres detenidas y trasladadas a Santa Marta, Catitla. Además, 12 de las 19 personas implicadas en este atentado fueron ya vinculadas a proceso. El juez interpuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, por lo que permanecerán en el reclusorio sur. El plazo para el cierre de esta investigación complementaria finalizará en 6 meses. Claudia Sheinbaum reconoce que sabía sobre las amenazas que había en contra de Omar García Harfuch. La jefa de gobierno reveló en videoconferencia que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tiene elementos para suponer que los autores del atentado pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, como lo afirmó en Twitter. Argumentó que anteriormente no quiso decir nada porque es muy cuidadosa con la información que maneja y respeta todos los procesos de la Fiscalía. Santiago Nieto visitó al secretario de Seguridad capitalino. En Twitter, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera expresó que le da mucho gusto constatar el buen estado de salud en el que se encuentra García Harfuch. Precisó que le reiteró el compromiso de la dependencia a su cargo en la lucha contra el crimen organizado. Y en el Estado de México despiden a Gaby, víctima colateral del ataque contra el secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Su cuerpo fue escoltado por policías municipales hasta su casa en Jatlaco. Su esposo la acompañó en todo momento. Así recuerdan familiares a la mujer de 26 años, madre además de 2 pequeñitas. Toda esta casa me recuerda a ella. Desde chiquita. Nosotros nos quedamos huérfanas de mamá muy chiquitas igual. Y ahora las niñas están sufriendo lo mismo que nosotros. Ella era muy buena conmigo. Siempre me quiso. Era una excelente madre. Adoraba a sus hijas, una excelente esposa. Era una persona muy alegre. Siempre andaba feliz. Era muy divertida. Siempre en los momentos malos le buscaba todo su chiste. Me dijo que fuera una buena estudiante, que ella siempre quería que ella fuera una buena niña, que cuidara a mi hermana. Que donde quiera que esté nunca la vamos a olvidar, siempre va a estar en nuestro corazón. En paz descanse y un abrazo solidario a toda su familia y a todos sus amigos. En Colima, detienen a 2 presuntos implicados en el asesinato del juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa. Aquí se le informó del crimen el pasado 16 de junio. Uno de ellos es identificado como Jaime T., alias el Alacrán, presunto integrante del cártel Jalisco Nueva Generación. Este sujeto también está vinculado con el asesinato de la diputada local de Morena, Anel Bueno Sánchez. Las detenciones se lograron gracias a un operativo conjunto de la Marina y la Fiscalía General de la República.
Y en Guanajuato reportan desaparición de 3 jóvenes, Sharon de 28 años, Paulo de 29 y Beatriz de 31, presuntamente se dirigían de Celaya a Cortázar el pasado 20 de junio. Sharon avisó a su hermana que llegaría a dormir a su casa, pero no lo hizo. Las familias se pusieron en contacto y comenzaron la búsqueda. Autoridades solamente han encontrado el auto donde iban viajando. Para la hermana de Sharon, las desapariciones no están relacionadas con los hechos violentos registrados el mismo día por la detención de la madre del Marro, líder del cártel Santa Rosa de Lima. Me contestó el último mensaje a las 12:53 de la mañana. De ahí ya no me contestó. Pido que me ayuden a encontrar a mi hermana. Es lo único que quiero, encontrar a mi hermana. Si mi hermana lo está viendo, lo va a ver, que sepa que no la vamos a dejar de buscar nunca. Día con día la voy a buscar hasta encontrarla, sea como sea, y nunca la voy a dejar de buscar. Rodrigo Pacheco, voy contigo. Los dineros. Yuri, qué bueno que ya estás de vuelta con actitud muy positiva y negativa en COVID, como ya has dicho tantas veces. Y te cuento que a unos días de que entre en vigor el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se sustituye el Tratado de Libre Comercio América del Norte por el TEMEC. En ese contexto, el Fondo Monetario Internacional considera que es un factor positivo para México. No obstante, también mencionó Alejandro Werner, el encargado del hemisferio occidental del FMI, que no es suficiente el TEMEC para compensar la pérdida de confianza que ha generado el país. Esto fue lo que dijo. Los expertos que siguen la economía mexicana no creen que tenga la fuerza, digamos, en los próximos 2 años para contrarrestar los factores a través, digamos, de la pérdida de confianza, de incertidumbre, etcétera, que están gravitando sobre la contracción de la inversión en México, además, obviamente, del gran choque del COVID. Por otro lado, Yuri, la Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió los cambios que publicó en el Diario Oficial de la Federación la Secretaría de Energía, que impide conectar plantas de energía renovable, eólica y solar a la red eléctrica nacional hasta que se resuelva la controversia constitucional que impulsó la Comisión Federal de Competencia Económica, aduciendo que esto genera grandes disonancias en el mercado. Por otro lado, varias compañías han anunciado que dejarán de anunciarse en redes sociales como consecuencia de la polarización. Durante el fin de semana, Unilever, Coca-Cola y Starbucks anunciaron que suspenderán sus campañas digitales tanto en Facebook como en Twitter. Todo comenzó cuando hay un boicot que está, digamos, avanzando en contra de Facebook porque no se pronunció, como sí lo hizo Twitter en su momento, con respecto a los mensajes que promueven el odio de Donald Trump. Lo cierto es que el viernes justo Mark Zuckerberg ya anunció medidas que incluso son más agresivas en contra de la información falsa y los mensajes de odio allá en Estados Unidos, querida Yuri. Muchas gracias, mi querido Gracias, Rodrigo Pacheco. Yo también te extrañé y un montón, pero te estuve viendo, todos los días. Vamos a la pausa, pero al regresar una entrevista con Leslie Shaw, que ahora canta con Thalía, no sé qué bueno está el sencillo, Y yo también estoy soltera. Este es el nuevo éxito de Leslie Shaw con Thalía, nada más y nada menos, esta reina que estuvo fantástica este sábado con el banderazo de salida a la Marcha del Orgullo 2020. Y Farina, yo felicito mucho a las 3, por supuesto, y saludo a Leslie, que se encuentra digitalmente aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Leslie? Muchas felicidades porque esta rola está buenísima. Además, con 3 reinas, como lo son Thalía, Farina y tú misma, interpretando esta canción. ¡Qué maravilla! Sí, de verdad que ahorita acabamos de llegar a los 9 millones. Wow. Es una locura. Estoy muy feliz de que a mis fans de Perú, de Colombia, de México les haya gustado. Fans de Thalía también, de Farina. Y eso es lo más importante, ¿no? Que la música que estamos haciendo les guste. Y el videoclip también, se han quedado encantados. Sí, la verdad es que los dos están buenísimos, la canción y el video. Yo también coincido completamente contigo, pero además celebro que tengan esta canción que celebra la soltería de las mujeres, porque luego, durante tantos años parece como de abuelitas, pero desafortunadamente todavía no, así como de, ¿cómo? ¿Estás soltera? ¿Pero qué? Pues a ver, aquí
cuate, te voy a presentar y eso. Pues no, también puede ser una elección individual, personal, que puede ser incluso profundamente disfrutada, ¿no? Sí, qué rico no tener a nadie que te esté molestando, así como dice Thalía, que ella tiene su santo que la cuida. Todas nosotras tenemos nuestros santos y ya estamos grandes para cuidarnos solitas, inspirar a las mujeres a divertirse, a ser independientes, poderosas, y eso es lo que somos, ¿no? Las mujeres latinas. Oye, como decimos acá en México, muchas veces más vale sola que mal acompañada, ¿no? Más vale. Y está bueno por ahí probar una que otra cosita, pero sin compromiso. Oye, pero además, la verdad es que la canción está súper pegajosa y con estas reinas con las que compartes el micrófono en este mismo sencillo, pues qué gozo y qué lujo, ¿no? Sí, claro, Thalía es hermosa. Yo me moría de ganas de ver su cinturita en vivo y de verdad que me quedé impresionada con lo bella que es. Y aparte es muy, todo el rato está así, con mucha energía, es muy positiva, es muy espontánea también. Farina rapea increíble, es una compositora también aún, ¿no? Y nada, creo que nos hemos unido para esta colaboración por nuestros fans y para llegar a tanta gente en varios países, ¿no? Oye, además a mí me encanta que se hagan colaboraciones entre mujeres, porque cuando se empezaron a hacer las colaboraciones, pues era entre hombres, ¿no? Y luego, pues ya a lo mejor algún hombre con alguna mujer. Pero estas últimas colaboraciones que se han hecho en tiempos recientes entre mujeres, las celebro muchísimo. Todas están increíbles y son, como bien lo decías al principio de nuestra charla, Leslie, son sobre todo las que celebran el empoderamiento de nosotras las mujeres. Sí, yo quiero seguir haciendo muchas colaboraciones con más artistas femeninas. Siento que nosotras damos ese toque fresco, sexy que el género urbano necesitaba y qué mejor que apoyarnos y poco a poco ir sumando más. Y estoy segura que también van a seguir saliendo muchas cantantes mujeres en este género. Bueno, pues por lo pronto ya está disponible Estoy Soltera en todas las plataformas digitales, tanto el video como por supuesto la rola, pues a ponerse a cantarla y a bailarla, ¿no? Claro, ya pueden entrar ahí en YouTube, poner Leslie Show, Estoy Soltera y pueden compartirlo. En mi Instagram también estoy subiendo todos los links. Todo mi EP que se llama Yo Soy Leslie Show ya está en Spotify, Apple Music, Deezer, en todas las plataformas para que lo puedan escuchar. Oye, bueno, y antes de que nos despidamos, ¿sí estás soltera o no estás soltera? Ay, qué rico es saber que mi casa no me espera, no y me voy a beber, no estoy soltera. Y esa fue la respuesta de Leslie Show. Estoy soltera, ya disponible en todos lados. Te mando un abrazo enorme. Espero que nos lo podamos dar próximamente cuando, ahora sí que ya el mantra de que cuando esto acabe y andes por acá en nuestro país, acá te espero. ¿Soltera o no, mi querida Leslie Show? Gracias, ahí nos vemos. Un besito a todo México. Muchas gracias, Leslie. Bueno, pues habrá periodo extraordinario en la Cámara de Diputados y en el Senado. Fue aprobado hoy por la mañana. Podrían avalarse ordenamientos de la ley del TEMEC, que entrará en vigor este miércoles, como la Ley de Infraestructura de la Calidad, de protección a la innovación industrial y de impuestos generales de importación y exportación. Pero también se nombrarán a los 4 nuevos consejeros del INE, esto previo al inicio del proceso electoral de 2021. También se planea que se discuta la ley del presupuesto y fideicomisos, como el recorte a CONANP, que podría reducir, y que es dolorosísimo, hasta en 75% los recursos para la preservación de las áreas naturales protegidas. O sea, reducir en 75%, imagínense. Si así está como está el planeta y el medio ambiente, si no le invertimos recursos a la protección de nuestro medio ambiente en México, imagínense cómo va a ponerse este tema. También 2 reformas legales al Código Penal Federal en materia de derechos de autor en el nivel cinematográfico y digital. Que no son aguas negras, sino agua de lluvia en los últimos días. Esto es lo que dicen las autoridades de Acapulco luego de que el jueves pasado se hiciera viral el video del vertedero de agua sucia hacia la playa de Icacos. Leonel Galindo, director de Agua Potable y Alcantarillado allá en Acapulco, señala que el tapón que retuvo el agua sucia
se formó por basura y lodo. Y antes de irnos, a nombre de Grupo Imagen y todos quienes formamos parte de este equipo de la segunda emisión y yo en lo personal, enviarle un enorme abrazo a nuestra queridísima Irazú Acosta, a nuestra directora de cámaras, por el sensible fallecimiento de su papá, Alejandro Acosta. Mi queridísima Iru, te mandamos de verdad todo nuestro cariño. Tú sabes cuánto te queremos. Ya nos vamos y ya de regreso yo los espero a las 9 en Imagen Radio y mañana nos vemos aquí a las 2 en el 3. Mientras tanto les deseo que tengan muy buen provecho. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.